González Vuelta, que es el superior de los jesuitas en Cuba, un hombre de mucha calidad, un hombre muy apreciado de la Congregación Universal, incluso la Congregación General en Roma, pues fue uno de los hombres importantes, sobre todo como redactor de los documentos. Él tiene un folleto, se le pidió a él que escribiera un folleto sobre la espiritualidad en Fe y Alegría. Y escribió un folleto que se llamó La espiritualidad más allá del asfalto, que es muy conocida y ciertamente una cosa como bonita. Además él es poeta, él tiene muchas poesías, salmos, siempre desde esta dimensión popular y del pobre, porque siempre ha trabajado en contextos así populares, y verdadero poeta, ¿no? Verdadero poeta, y tiene bastantes publicaciones de poesías, otras reflexiones también muy poéticas y muy teológicas, muy profundas. Él dice una expresión que yo creo que es muy válido. Él dice: sin la espiritualidad, literalmente vamos a ver, fe y alegría no se puede comprender. Sin espiritualidad no se puede comprender la historia de fe y alegría, ni se podrá comprender tampoco su futuro. Sin la espiritualidad no se puede comprender. Entre las claves está pues, la espiritualidad. Vamos a ver un poco qué significa espiritualidad y concretamente fe y alegría, ¿no? Yo le hago una modificación, un poco en la línea de algo que decía esta mañana María, ¿no? Sí, algo de Espíritu de Dios, algo de esta Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, etc. Entonces la frase traducida, esta frase de sin espiritualidad, traducida por decir, pues no se puede comprender la historia de fe y alegría, ni se puede comprender su futuro sin la presencia y acción del Espíritu de Dios. De hecho, como fundamento de eso, Benjamín cita una frase de Velas: sin mística, sin audacia, sin generosidad, supliendo la pobreza de capital y de técnica, el camino de fe y alegría hubiera sido una quimera inerte. Pero esta vitalidad espiritual fue en todo momento el valor del pensamiento difícil y de la planificación austera. Se está afirmando esa espiritualidad que ha existido en fe y alegría. Yo con esa versión que le hago, en vez de espiritualidad, hablar del Espíritu de Dios, ¿no? Y para eso pues me fundamento en una lectura que para mí fue significativa. Yo creo que les hice referencia, estudié teología en Roma, coincidiendo con los 4 años del concilio, y el profesor en este tema de la Santísima Trinidad, la teología, tratar de entender a Dios, que el Evangelio nos dice que Dios Padre, Padre de Jesús, entender a Jesús como el Hijo de la Trinidad, y entender al Espíritu, que es Espíritu del Hijo, Espíritu del Padre. Tuve de profesor tal vez uno de los hombres más notables de todo el siglo XX en la comunidad de la Iglesia, que todavía se le sigue estudiando sus escritos y se siguen escribiendo muchas tesis doctorales sobre los escritos de él. Y era en el tiempo del concilio pues uno de los hombres más leídos y más importantes, ¿no? Fue profesor mío. Yo personalmente no entré mucho en su onda, no leí mucho el escrito fundamental de él, un libro que se llama Insight. La gente de la cultura anglosajona pues sí se entusiasmaba con él, yo andaba más en otra onda. A mí pues, no me dijo tanto. Bueno, procuré aprender lo necesario para presentar el examen y digo el examen. Un compañero mío alemán, al terminar ese curso, me dijo una frase que me hizo mucha gracia. Joseba, creo que este curso que hemos tenido con el gran Lonergan me capacita para poder hablar por lo menos media hora, tal vez hasta 3/4 de hora, sobre la Santísima Trinidad sin decir ninguna herejía. Que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consubstanciales de la misma sustancia y que es una naturaleza y 3 personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, pero ni el Padre ni el Hijo, ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, no. Y todas estas cosas, que si el concilio de Calcedonia definió esto, que si el concilio de Éfeso,
porque fue un tema muy importante, la divinidad de Jesús y qué significaba eso, en los primeros intelectuales de la cristiandad, en los siglos III, IV, V, lo que llamamos santos padres, fue un tema como muy central, tratar de entender cómo es Dios, ¿no? Y bueno, fueron esfuerzos que yo digo, pues un poco, bien, aclararon mucho, pero aclararon tanto que hoy no sería capaz casi de repetir sin decir ninguna herejía esa misma frase. Entonces el alemán me dice, pues mira, creo que me ha capacitado para poder hablar media hora y tal vez hasta 3/4 de hora sin decir ninguna herejía, pero todo esto no me sirve para un coño en mi vida. Esa fue la conclusión. Después ha sido un head professor en filosofía importante, ¿no? Pues no me sirva para mi vida. Y bueno, pues yo di mi examen, y punto. Y lo que aprendí con ese gran teólogo no me sirvió mucho. Pero sí me sirvió mucho un libro que hace como 20 o 30 años, creo que me lo pasó Pedro Trigo, me recomendó Pedro Trigo, llevó a mis manos un libro de un cura belga que estaba en Brasil. Murió hace como 3 o 4 años, con casi 100 años. Cuando él se ordenó, de manera casi como 80 años, cuando él se ordenó de sacerdote en Bélgica, él se planteó que él no podía ser verdaderamente cristiano si no era viviendo con una comunidad popular como vivió Jesús, con una comunidad de pobres. Si él no tenía esa oportunidad de vivir así, él creía que no podía ser verdaderamente cristiano. Y por eso fue al Brasil y vivió toda la vida en Brasil. Desde su experiencia de vivir el mundo de la pobreza en un barrio fuerte, pues desde ahí escribió bastante. Era un verdadero intelectual orgánico que desde ahí pues hizo su reflexión y aportó mucho a la teología latinoamericana. Es uno de los hombres muy considerados en la teología de la liberación. Yo casualmente lo conocí porque él, por la represión de la dictadura militar de Brasil, tuvo que emigrar y fue a Chile. Allá le cayó encima la dictadura de Pinochet, entonces siguió trabajando en el barrio, y él pertenecía a la reunión de la revista, al consejo directivo de la revista Mensaje, equivalente a la revista SIC, de la que yo era jefe de redacción aquí. Y me tocó los días que yo tenía una reunión allá, pues que tenían un consejo de redacción, y participé. Y ahí lo conocía, él tuvo esa suerte. ¿Cómo se llama? Él se llama José Comblín, se escribe, José Comblín. El libro de él, que me gustó mucho, era escrito de muchas cosas, se llama Tiempo de Acción. Creo que no está accesible hoy en día, a no ser en bibliotecas especializadas, pero en librerías no creo que esté. El libro que yo utilicé era una publicación peruana, que le hicieron en Perú, y él utiliza una metodología que me pareció como interesante. En primer lugar, partiendo de que la cultura judía, la cultura bíblica, es muy distinta de la cultura griega. Nosotros somos más descendientes de la cultura griega. Tratamos de entender las cosas, cuál es la naturaleza. Es decir, todo ese tema de qué es Dios, cómo es Dios, que es el Padre, el Hijo y cómo explico todo eso, eso es muy de la cultura griega. En el mundo judío ese tipo de planteamientos no existían. En la cultura griega, en la cultura bíblica, no te habla qué es Dios, o qué es el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, que a veces lo llama incluso con su nombre. Nunca te dice qué es, pero te dice qué ocurre donde está el Espíritu de Dios. O qué ocurre donde está presente el Espíritu de Dios. Esa es un poco la concepción judía y lo que tenemos recibido tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, especialmente en San Lucas. Los 4 evangelistas hablan bastante del Espíritu de Dios, pero particularmente San Lucas, y además San Lucas tiene la ventaja de que escribe, además del Evangelio, los Hechos de los Apóstoles. Y incluso se suele decir, ya es un tópico en teología, decir que, bueno, pues el tercer Evangelio, que es el de Lucas, es la buena noticia sobre Jesús. Los Hechos de los Apóstoles es como la continuación de los discípulos de Jesús. Y suelen decir que es la buena noticia del Evangelio del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesús, que es el Espíritu del Padre. Es decir, contar qué ocurre con ese movimiento que desencadenó Jesús de sus seguidores, a los que les comunicó su Espíritu y actuaron con el Espíritu de Jesús, Espíritu del Padre, lo que llamamos el Espíritu Santo.
Y ciertamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, leerlo resulta estar muy bonito, leerlo, digamos, como viendo, hombre, cómo actúa el Espíritu de Dios. Cuando está el Espíritu de Dios, qué cosas ocurren en la gente, en los seguidores de Jesús.